Como sabemos, cuando las fuerzas que actúan sobre un sistema o cuerpo se contrarrestan unas con otras, la ecuación que representará esta situación será la siguiente. Es una ecuación vectorial que dice que la suma de fuerzas es igual a 0. Esta ecuación vectorial se separa, dependiendo del número de dimensiones que tengamos, en 1, 2 o 3 ecuaciones. Por ejemplo, si estamos trabajando en 3 dimensiones, esto significa que la suma de fuerzas en X es igual a 0, la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y la suma de fuerzas en Z es igual a 0 si estamos usando coordenadas cartesianas. Ahora, esta ecuación en estática estamos acostumbradas y acostumbrados a verla como una ecuación de equilibrio estático. Sin embargo, no es la única interpretación posible. Es decir, una opción de esta ecuación, efectivamente, será que si la suma de fuerzas es igual a 0, entonces la velocidad del cuerpo o del sistema será 0. Esa es una opción. Esta opción, le estoy poniendo flechita porque acuérdense que la velocidad es un vector y tiene que ser Bx igual a 0, By igual a 0 y Bz igual a 0. Esta opción efectivamente representa el equilibrio estático. Desde el punto de vista de la dinámica, lo que significa es que tenemos un sistema en reposo. Sin embargo, nosotros vimos que la segunda ley de Newton lo que nos indica es que, por ejemplo, si tenemos la suma de fuerzas que es igual a 0, esto por segunda ley de Newton quiere decir que la masa por la aceleración resultante de esa suma de fuerzas será igual a 0. En este caso, tomamos nada más esta parte de la ecuación. Esto implica que la aceleración como vector será igual a 0. Y si recordamos, la aceleración no es otra cosa más que la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Y esta ecuación, que me indica que la aceleración es 0, la puedo escribir de esta manera. Ahora, ¿qué representa esto? Cuando la derivada de algo me da 0. No voy a hacer toda la deducción de las integrales, que se puede hacer, pero para que la derivada de la velocidad sea 0 con respecto al tiempo, me basta con que la velocidad sea igual a una constante. De nuevo, un vector constante. Esto significa que una posibilidad para interpretar que la suma de fuerzas es 0 es o que estemos en equilibrio estático, o sea que el sistema está en reposo. Esta es una opción. O bien que consideremos que la aceleración es la que es 0, lo cual da la posibilidad de que la velocidad sea constante. Y cuando tenemos una velocidad constante, no necesariamente implica que el cuerpo está quieto. Esto implica que tengo un movimiento rectilíneo uniforme, no uniformemente acelerado porque la aceleración es 0, sino un movimiento rectilíneo uniforme. Y eso quiere decir entonces que tendríamos un sistema que se mueve con velocidad constante. A esto es a lo que yo le llamo un sistema en equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. En resumen, entonces, las ecuaciones que indican que la suma de fuerzas es igual a 0 te dan dos posibilidades. Siempre te dan un equilibrio. Una posibilidad es equilibrio estático, donde la velocidad es igual a 0, y la otra posibilidad es equilibrio dinámico, donde la velocidad es igual a una constante vectorial y tienes movimiento rectilíneo uniforme. Ahora,
¿Esto cómo se ve en la realidad? ¿Qué diablo significa? Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Supongamos que yo tengo un carro que se está moviendo a velocidad constante. Eso quiere decir que tanto su dirección como su rapidez como su sentido no cambian. Esto es algo que hemos visto en la realidad, en la naturaleza lo hemos visto, pasa. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este carro? Voy a poner como siempre las fuerzas actuando sobre el centro de masa y voy a modelar el carro como si fuera una partícula que se mueve bajo la influencia de estas fuerzas. La primera fuerza que podemos identificar o que yo identifico es el peso del carro, ¿no? Que llamaremos mg. Si el peso del carro no estuviera contrarrestado por otra fuerza, el carro no tendría más remedio que caer, pero no es el caso. Eso quiere decir que hay algo que le está impidiendo caer, que naturalmente es la carretera. Entonces, lo que tenemos es una fuerza que opone la carretera, digamos, a ser deformada, igual que todas las superficies rígidas, y a esa fuerza le vamos a llamar normal. Tendrá que ser la normal un vector del mismo tamaño y en sentido contrario a el peso, porque si no, la suma de fuerzas en Y no sería cero. En este caso, lo que nos podemos identificar que ocurre en el eje Y es que la suma de fuerzas en Y tiene que ser cero. No hay desplazamiento en esa dirección. Ahí la normal sería positiva y el peso sería negativo. Y al sumarlas me dan cero. ¿Ok? Como no tenemos velocidad en el eje Y, a menos que tengamos un bache o a menos que tengamos una piedra que haga que se levante el carro, suponiendo que fuera una calle bien planita y bien lisita, que necesita ser porque estamos pidiendo que la velocidad sea constante, entonces la suma de fuerzas en Y en este caso están representando un equilibrio estático. Tendríamos un equilibrio estático en Y, porque no hay velocidad en Y. Ahora, veamos qué está pasando en el eje X. Supongamos aquí que el motor ejerce cierta fuerza hacia adelante que permite al coche impulsarse. A esa fuerza le voy a llamar fuerza del motor Fm, que es la fuerza que está impulsando el coche hacia adelante. Ahora, también existe la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fricción que se presenta tanto en el motor como en los ejes de las llantas y en general en los ejes, y que van a hacer que cierta parte de la energía del motor se pierda. A esa fuerza de rozamiento la vamos a representar con otro vector que dibujaré con rojo. Ahora, la fuerza de rozamiento siempre va opuesta al movimiento, por eso lo dibujé hacia atrás. Y hemos quedado que lo que queremos es que este carro se mueva con velocidad constante. Eso significa que necesito que la aceleración sea cero. Eso significa que necesito que la fuerza resultante sea cero en X. Entonces, la suma de fuerzas en X se tiene que anular también. En este caso, las fuerzas presentes en X serán menos la fricción, porque va hacia la izquierda, más la fuerza del motor, porque va hacia la derecha. Por la condición que yo impuse de que la velocidad sea constante, estas fuerzas se tienen que neutralizar entre sí, se tienen que contrarrestar. De otra manera, tendríamos que la suma, una de estas dos sería más grande que la otra, y la suma de estas dos sería igual a cierta fuerza resultante. Pero esto no es lo que estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo que la suma de la fuerza sea igual a cero. Así que no me queda de otra más que las fuerzas tengan el mismo tamaño. En este caso sí hay un desplazamiento, porque yo pedí de entrada que la velocidad fuera constante. Sí hay un movimiento en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante, en el eje X. Y a eso le llamaremos equilibrio dinámico. ¿Qué está pasando? El carro se está moviendo.
porque además así lo pedí. La suma de fuerzas tiene que ser 0, tanto en Y como en X, aunque el carro se esté moviendo. Yo sé que esto conceptualmente es muy contraintuitivo. Nosotros y nosotras siempre pensamos que si un cuerpo se mueve es porque algo lo impulsa. No necesariamente. Por la primera ley de Newton, algo que se venía moviendo se va a seguir moviendo mientras una fuerza no lo detenga o cambie su dirección. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando en el espacio se lanza un objeto. Por ejemplo, que tengas un astronauta. Supongamos que el astronauta no tiene ningún propulsor, simplemente está flotando en el espacio. Y se viene moviendo con cierta velocidad, v del astronauta. Si nada detiene ese astronauta, se va a seguir moviendo en la misma dirección, con la misma magnitud, con el mismo sentido, hasta que algo lo detenga. Eso también es equilibrio dinámico. Y tendrás un movimiento rectilíneo uniforme en este caso también. Lo importante que quiero que quede muy claro aquí es que la suma de fuerzas sobre un sistema sea 0 no siempre significa equilibrio estático, no siempre significa que el cuerpo está quieto. También puede significar que el cuerpo se esté moviendo con velocidad constante.